Con 32 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora con nuestro invitado. Se trata del asambleísta de la bancada de Pachacutic, Salvador Maita. Hoy en la tarde se presentará este pedido en el Pleno de la Asamblea Nacional para que se priorice el juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación. Para ello hemos invitado al legislador Maita para que nos explique en qué consiste este pedido y qué viabilidad va a tener en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. ¿En qué consiste este pedido y qué dice la ley de la función legislativa? ¿Es viable anticipar un juicio, priorizar un juicio político cuando hay otros que están ya en el camino? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Excelente su pregunta y su inquietud. Y también el pueblo ecuatoriano pues también está pendiente de lo que está pasando, tanto en la Asamblea Nacional como también en el Consejo de Participación Ciudadana. Es así, se puede priorizar los casos, así como la Corte Constitucional también prioriza los casos. En la Asamblea Nacional tenemos la Ley Orgánica de la Función Legislativa y hay que seguir estos trámites pertinentes. No podemos saltarnos los pasos pertinentes pues para realizar este juicio político que hemos solicitado con una amplia mayoría, con más de 72 firmas de respaldo pues para este juicio político de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que es el consejero Hernán Ulloa, María Rivadeneira, Ipet Estupiñán y Francisco Bravo. ¿Cuál va a ser el procedimiento, el legislador Maita, una vez que ustedes presenten esta propuesta en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuántos votos necesitan para que esta propuesta sea aprobada y se ponga en efecto? Bueno, básicamente hemos solicitado este juicio político. El CAL tiene que calificar y luego pasar a la Comisión de Fiscalización y luego pasar al Pleno. Pues con más de 70 votos, pues podemos censurar y destituir a estos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el objetivo? Tomando en cuenta que al parecer las cosas ya están dadas, se han tomado a través de la fuerza pública, incluso la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana por parte del señor Hernán Ulloa, que ha sido incluso sacramentada este cambio de autoridades en el Consejo de Participación apoyado por la fuerza pública, por la ministra de Gobierno, por varias entidades del Ejecutivo, al punto que el señor Ulloa anunció que esta tarde se va a reunir el Consejo de Participación, se va a aprobar el nuevo reglamento para la elección del Contralor General del Estado, uno de los cargos más apetecidos al interior de este organismo. ¿Hasta qué punto lo que ustedes puedan hacer en la Asamblea Nacional va a ser suficiente para impedir que a través de este tipo de gestiones, de acciones, para algunos fuera de la ley, se consagren? Bueno, como legislador, pues estamos para fiscalizar y promover la transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto, pues no podemos permitir que un pseudo presidente del Consejo de Participación Ciudadana pues esté tratando de cambiar los reglamentos de la selección del Contralor General del Estado, porque ya se ha venido trabajando, se dice que hay un avance de alrededor del 40-50%, se ha formado la veeduría ciudadana, hay un coordinador para realizar este tipo de selección del Contralor, pero con este atraco de la Contraloría por parte de sus 4 consejeros, claro, con la intromisión directa del gobierno, están violentando los derechos que este órgano nominador, el Consejo de Participación Ciudadana, siga con su trabajo. Y por esas razones, pues hemos presentado esta solicitud de juicio político. Una vez que se presente esta solicitud, ¿qué va a pasar en la Asamblea Nacional, asambleísta Maita? Porque este proceso de juicio político puede tomar varias semanas, varios meses. Entonces, ¿quién garantiza que sí van a tener los votos necesarios para llevar adelante este juicio político? Bueno, al inicio, cuando solicitamos este juicio político, pues se presentó con más de 72 firmas de respaldo. Entonces hay un apoyo mayoritario para el juicio político que hemos presentado en contra de estos 4 consejeros. Hay varias posibilidades. Hay como 3 juicios políticos por delante de nuestro juicio político y deberían darse en orden de llegada de presentación.
pero si, por ejemplo, estos juicios políticos son retirados por los proponentes, pues nuestro juicio político podría avanzar más rápido y no esperar 3, 4 meses, 5 meses para ejecutar este juicio político. Otra posibilidad que, como usted manifestaba, esta tarde el Pleno es la máxima autoridad, el máximo órgano que puede decidir y sugerir al CAL, pues que se priorice esta solicitud de juicio político, porque estamos viviendo una crisis institucional. Eso es vergonzoso para el país, para el mundo, porque no podemos permitir que en un organismo de control que tiene las funciones de nombrar las autoridades de control a nivel del país, pues esté en las acefalías en este momento. De ahí se entendería, asambleísta Salvador Maita, la rapidez con la que la nueva mayoría del Consejo de Participación, liderada por el nuevo presidente, el señor Hernán Ulloa, trata de reunirse esta misma tarde, de aprobar hoy mismo el reglamento para la elección del Contralor, que modifica varios puntos, como por ejemplo las preguntas, de lo que se conoce, va a modificar varios puntos, como por ejemplo las preguntas que antes iban a hacer en el reglamento que estaba en vigencia con la presidencia del Consejo de Participación anterior, iban a entregarse a todos los aspirantes a el cargo de Contralor General del Estado por igual, para que todos los conozcan con 48 horas de anticipación, las puedan revisar y puedan preparar sus respuestas. Ahora esas preguntas van a ser secretas. Allí nadie garantiza que no se filtren, como suele pasar en estos concursos, y se favorezca con ello a alguno de los interesados en ocupar este cargo y que sea cercano al Ejecutivo, por ejemplo. Frente a ese tipo de maniobras, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Se va a cambiar además el tema de la entrevista o de esta actuación de forma oral para que expongan un caso, por ejemplo, y se va a dar mucho más puntaje para el tema de la exposición oral que para el tema de la prueba, y se va a restar puntaje en el tema de la experiencia y aumentarlo en el tema académico. Con eso se va a poder jugar con los puntajes y favorecer a un candidato en especial. ¿Usted cree, asambleísta? Sí, yo pienso que eso es el objetivo, de favorecer a los candidatos afines al gobierno. Ahora con el pseudo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Ulloa, pues es uno de los fieles seguidores que está apoyando actualmente las políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, está muy claro que quieren tomar el control de la Contraloría General del Estado para que no haya auditoría, para que la corrupción continúe, y por esto pues el país ecuatoriano, el país en vía de desarrollo, pues seguimos enterrados por cientos de años en esta corrupción, porque no es nuevo este problema, ya se ha venido dando en algunos gobiernos anteriores. Desgraciadamente, este es el problema, la viveza criolla que está en nuestro país, pues desafortunadamente es la que está perdurando, y eso no podemos permitir. Como asambleístas tenemos que fiscalizar para que se dé la transparencia en el nombramiento de las autoridades de control. Ahora, este juicio político que ustedes pretenden contra la nueva mayoría del Consejo de Participación, ¿por qué no incluye también a los otros 3 consejeros? Porque de este conflicto no solo participa la nueva mayoría, están participando todos quienes integran el Consejo de Participación. O sea, a todos habría que cuestionarles que no se han dado el tiempo del caso y han trabajado lo suficientemente bien como para que puedan haber nombrado antes las autoridades de control, y han estado siempre en este tira y afloja, y mire ahora las consecuencias. Bueno, así es muy buena pregunta. Mucha gente y también el pueblo ecuatoriano dice, ¿por qué no el juicio político a los 7? ¿Por qué no enjuiciarse a los 7? Es sencillo la respuesta, porque la falta de ejecución de políticas públicas, la falta de ejecución está determinada por varios factores. Por ejemplo, el factor económico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, había un bloqueo económico y no podían dar paso para los concursos, porque el nombramiento del Contralor General del Estado cuesta muchísimo dinero, pero si no hay dinero, porque hay un bloqueo económico por parte del gobierno y por los que están haciendo oposición, es bien difícil, porque si fuese así, por falta de ejecución de los planes y programas, pues las autoridades de los diferentes ministerios, pues también tendríamos que enjuiciarles políticamente.
porque también hay un tremendo falta de ejecución, por ejemplo, en el sistema penitenciario, en el Ministerio de Salud Pública, no hay medicamentos en los hospitales. Entonces, hacer un juicio político en contra de los 7, pues es básicamente dejar en el tacho de la basura los miles y miles de dólares que ya se han gastado anticipadamente haciendo este tipo de trabajo para llegar a la selección de las autoridades de control. Por lo tanto, queremos que se continúe con el trabajo que se venía haciendo ya en el Consejo de Participación Ciudadana y por esa razón hemos decidido hacer este juicio porque hay evidencia de falta de transparencia por parte de los 4 consejeros. Le queremos agradecer al asambleísta Salvador Maita, legislador de Pachacuti, que nos acompañó para hablar sobre esta resolución. Esta resolución tiene cinco artículos, asambleísta Maita. ¿Qué dicen esos 5 artículos? Bueno, los artículos para solicitar que se adelante el juicio político que hemos presentado, básicamente estamos pidiendo que el Pleno pues tome la decisión si vamos a dar prioridad o no a estas solicitudes de juicio político. No es ninguna otra cosa, pero el Pleno decidirá en esta tarde si se da esa posibilidad de adelantar o dar prioridad a los juicios políticos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué va a pasar si esta resolución que ustedes plantean no tiene la acogida en el Pleno? ¿Tienen un plan B para reclamar por la serie de irregularidades que se han cometido para la integración o para la integración de esta nueva directiva del Consejo de Participación? Bueno, eso tendríamos que seguir el órgano regular, lo que dice la ley de la función legislativa. No podríamos pasar por encima del reglamento de la ley de la función legislativa. Muy bien, vamos a esperar entonces a ver lo que ocurra. ¿A qué hora está prevista la reunión de la Asamblea Nacional, del Pleno de la Asamblea, para tratar esta resolución, asambleísta Maita? Bueno, tenemos 3 plenos el día de hoy. Estamos ahora recién en el primer pleno. Estaba planificado para toda la tarde el segundo pleno, pero creo que se va a realizarse más tarde. Todavía no sabemos exactamente, pero estamos en eso, estamos pendientes.